tema que el Señor nos tiene en esta mañana, en este día es: tu llamado divino no está condicionado a las cosas adversas de este mundo. Lo vuelvo a repetir. Tu llamado divino no está condicionado a las cosas adversas de este mundo. Amén. Sabéis que Dios tiene un compromiso mundial con su creación. Amén. Y Dios a cada ser humano le ha dado pues talentos. Amén. Le ha dado dones preciosos. Amén. Y no tenemos que abundar muchos en ellos porque todos tenemos pues conocimiento de esto. Vamos a ir rápidamente a el libro de San Juan en el Nuevo Testamento, el capítulo 15, y vamos a leer el versículo 16. Y dice así la palabra de Dios: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Solamente esta primera parte del texto. Aquí nos dice que Dios fue quien nos llamó, que Dios fue quien nos eligió, que Dios fue quien nos amó a nosotros primero. No que nosotros le hayamos amado a Él primero, no, sino que amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y gloria a Dios por ese llamamiento divino. Y en ese llamamiento divino, el Señor pues nos ha aceptado moralmente y espiritualmente. Cuando a uno se le predica la palabra de Dios, cuando Dios se le revela a uno en ese llamamiento, nuestros ojos espirituales son abiertos. Son abiertos por medio de su palabra y por medio de su Santo Espíritu. Amén. O sea que cuando un creyente, cuando un hijo de Dios toma la decisión, toma la determinación de aceptar a Cristo en su corazón, es como si fuera firmando un contrato espiritual indefinido hasta que llegue la muerte. Amén. Y en ese, por decir, en ese llamamiento personal, moral y espiritual, en ese llamamiento viene un paquete de bendiciones como ninguna empresa en este mundo la tiene. En este llamamiento nos dice: tú eres mi hijo, yo soy tu hija, yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador, yo soy tu fortaleza, yo soy quien te perdona todas nuestras iniquidades, yo soy el que te levanto, yo soy el que te da a beber de la fuente de agua viva, y así sucesivamente. Amén. Esto es como igual cuando dos jóvenes, el novio y la novia, se aman, pero con un amor que sale de las entrañas. Amén. Y que ese día llega la boda, ¿verdad? Y la novia se prepara pues estupendamente hermosa, y el novio por igual van a la peluquería y vienen pues, como yo digo, de 10, perfecto, contento. Y se presentan delante del que lo va a casar. Todo bien contento, bien hermoso. Que se termine la boda. Por supuesto, es así. ¿No es así, Brian? Claro, por supuesto. Ese es el fin y muchas cosas más. No es solamente el fin. Y el que le casa le dice: ¿acepta usted pues al novio o la novia tal como es, hermoso, hermosa, feo, fea o término medio? Sí. Esto no lo dice, lo digo yo.
¿Acepta usted el paquete completo? Que solamente conoce las envolturas de afuera, porque no conoce lo de dentro todavía. No se le ha dado a manifestar. Y acepta usted en la pobreza, en la riqueza, en la aflicción, y así sucesivamente. Y tanto el novio y la novia dicen amén, contento, qué gozo, qué alegría, amén. La luna de miel, terminó la luna de miel. Pasó 1 año, 2 años, 5 años. Entonces se comienza a ver la envoltura de dentro. Esto no fue lo que yo creía ni lo que pensaba. Si lo hubiese sabido, no me caso. Si lo sé, no me caso. Mejor me quedo soltera, me quedo soltero, me busco la vida, punto, y se acabó. Pero cariño, si venimos contentos aquí delante del altar, acepta usted. Es el paquete completo, con las espinas también. De igual manera, el Dios que te llamó y te escogió tiene el control. Escúchalo bien. El Dios que te llamó y te escogió tiene el control de los hijos de Dios. Amén. O sea que cuando tomamos la decisión de aceptar a Cristo, tenemos que tenerlo bien claro, que el cristiano no puede escapar de las pruebas. O sea, igual que el matrimonio, igualito. En el matrimonio se puede echar para atrás y divorciarte, no conforme a la palabra de Dios, y Dios lo permite, lo que sea. Pero cuando uno viene a Cristo y cuando vienen las pruebas, las dificultades, y decidimos volvernos atrás al mundo, perdemos todas las bendiciones eternas espirituales. La perdemos. Amén. O sea, que el creyente tenemos que tenerlo claro, que vamos a pasar por pruebas, por dificultades. Amén. Ahora, el pecado y las aflicciones de este mundo te pueden detener en el camino. Eso es así, ¿verdad que sí? Pero no pueden destruirte. Cuando llegan las pruebas, una persona que sea un pastor, que sean diáconos, que sean líderes, que estén trabajando en eminencia en la iglesia del Señor, que el Señor lo esté usando con poder y autoridad, y que la iglesia esté maravillada, y que el mundo en internet esté maravillado. ¡Wow! Tremenda hija de Dios, tremendo hijo de Dios. Amén y gloria a Dios. Y cuando viene la tormenta, cuando llega la tormenta, porque esa persona se detenga en el camino, ¿creen ustedes que eso es pecado? No, no es pecado en absoluto. Simplemente que ha llegado la tormenta, y la tormenta, las aflicciones han sido tan veraz, tan severa, que hay un momento que hay que detenerse en el camino, como lo hizo Elías cuando Dios le dio la victoria a Elías, que mató más de 400 profetas de los Baales. Jezabel se levanta contra Elías, y esa mujer comienza a profetizar y dijo: las aves del cielo comerán tu carne. Y Elías pues se detuvo en el camino. Posiblemente le llegó la depresión, posiblemente le llegó lo que sea, porque es obvio, y eso no es pecado, y eso no quiere decir que esa persona no tiene a Dios en absoluto.
simplemente que ha tenido que ponerse a un lado, amén, a beber y a comer, porque la prueba es demasiado grande. Rápidamente vamos a ir a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 y vamos a leer el versículo 14. 3:14 dice así la palabra de Dios. Esto lo dijo Pablo a los de Filipo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Habrá un apóstol del Nuevo Testamento que haya pasado las aflicciones como la pasó el apóstol Pablo? No, en absoluto. No hubo un apóstol en el Nuevo Testamento que pasó las aflicciones y las pruebas como el apóstol Pablo. Pero Pablo tenía una meta de llegar ¿a dónde? Al cielo, a la nueva Jerusalén del cielo. Y Pablo dijo: por supuesto que estoy pasando por prueba, pero Pablo dijo: no me detengo en medio de la prueba. Nosotros nos podemos echar aquí a un lado, pero no podemos detenernos en la fe ni de dejar de creer en Dios, porque Dios tiene el control. De Dios es el poder. Y no hay nada imposible para Dios. No hay nada difícil para Dios. Dios es el creador de todas las cosas en este siglo y en el siglo venidero. Y Dios sigue obrando al favor de su pueblo. Amén. Y el Señor nos dice: está firme en vuestra vocación por la elección divina. ¿A dónde lo dice? Primera de Pedro. Vamos a leer rápidamente a ver qué nos dice Segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro capítulo 1. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, el versículo 10 y 11. Y dice así: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada. ¿A dónde? En el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por las pruebas que vengan, por la dificultad que puedan venir, creemos, mis hermanos, que podemos cambiar lo que Dios nos tiene por las cosas de este mundo. Amén. Se podrá cambiar la bendición de la vida eterna por una esposa, por un esposo, por un hijo, por un padre, por una casa, por un coche y así sucesivamente, o por los millones de dólares o de euros. ¿Se podrá cambiar lo que Dios nos tiene por las cosas de este mundo? Bajo ningún concepto. Amén. Bajo ningún concepto. Ahora vamos a ir primera de Pedro capítulo 4, primera de Pedro capítulo 4, y vamos a leer los versículos 12 y 13. Y dice así el apóstol Pedro: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, porque si alguna cosa extraña os aconteciese, escúchelo bien, sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran alegría. Gloria al Señor. O sea que no, para el creyente en Cristo Jesús, nosotros no nos podemos sorprender por el dado de fuego que venga, por la prueba que venga. No nos podemos sorprender porque tenemos gran testimonio de los profetas en el Antiguo Testamento, de igual manera del Nuevo Testamento de los apóstoles. Y de todo aquello que tomaron la decisión, la determinación de aquel día de decirle con ese pacto divino:
con ese contrato de gloria eterna de decirle al Señor, te voy a servir, te voy a honrar, porque los dones, óiganlo bien, los dones y los talentos que el Señor nos ha dado no están condicionados a las cosas adversas de este mundo. Otra vez, los dones y los talentos, la juventud, el anciano, amén, no están condicionados a las cosas adversas de este mundo. No, mis hermanos, no. Como dije anteriormente, si el fuego es demasiado abrasador, si la tempestad mueve el barco, cuando igual manera Pablo iba para Roma y hay que pararse por un momento, hay que pararse, pero creyendo siempre al Señor y que en medio de las pruebas el Señor sea glorificado. Porque las pruebas son para glorificar y magnificar el nombre de Dios, y para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en medio de la prueba, y otros puedan llegar a Cristo, y otros puedan conocer a Dios. Y estamos llamados a edificar la iglesia en todo tiempo. Que hay cosas duras naturalmente, pero déjenme decirle, mis hermanos, en Cristo Jesús, por dura que sea la prueba, aunque sea metido en la cueva de Adulán, cuando se metió David, que Dios le dijo a David, sal de la cueva, amén. O como le dijo Dios a Elías, ¿qué haces ahí, Elías? ¿Por qué llora? ¿Por qué grita? ¿Por qué te queja? En medio de las pruebas siempre hay una reserva espiritual que viene con ese paquete que yo digo, te lo digo yo, tú no lo dice la palabra, ese paquete de ese contrato moral y espiritual en Cristo Jesús. Oye, y ahí es cuando Dios más nos usa, cuando Dios más te va a usar. En medio de las pruebas, ahí es que Dios te va a usar con poder y autoridad. En medio de la prueba veremos el poder y la gracia y la misericordia obrándose en nuestras vidas. Porque de Dios es el poder y Él tiene el control. Y en medio de la prueba Dios te va a usar y te va a seguir usando. Solamente que tenemos que mantenernos firmes, creyendo en el Señor, que el Señor nunca llega tarde. El Señor nunca llega tarde. Creemos que Dios no tiene el control. Déjeme decirle, y creo que todos lo sabemos, no hay un siervo más fiel, creo que por decirlo así, en este mundo, que el mismo diablo para con Dios. Satanás es el siervo, por decirlo así, más fiel de Dios. O no sabemos que cuando Satanás subió al cielo y le dijo, mira, ahí tiene a tu siervo que te sirve porque tú le has rodeado de bienes. Y sabemos lo que dice la palabra. ¿No ha visto que en la tierra no hay uno más justo que Job? Que no hay uno como él. Y Dios le dice, quítale todo, menos su vida. Y así fue, conocemos la historia. Le quedaba a la mujer y le dice, maldice a tu Dios y muérete. ¿Tenía Job la necesidad de padecer estos ataques diabólicos? No, pero Dios lo permitió porque Dios sabía que Job iba a glorificar el nombre de Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios le dio los hijos más hermosos de la tierra. Entonces la mujer que Dios le dio a Job tendría que ser más hermosa que la que tenía. Es obvio, ¿verdad que sí? Y le dio al doble de la riqueza. Pero hoy hablamos de Job. Y mientras la iglesia esté en este mundo, vamos a hablar de Job. Que en medio de la prueba tú glorifiques el nombre de Dios, en medio de la familia, en medio de la iglesia, en medio de tus amigos, para que la iglesia y tus amigos glorifiquen el nombre de Dios. Y cuando tú partas o yo parta con el Señor,
nuestras generaciones presentes y futuras continuamente estén hablando: mi abuelo, mi abuela, mis padres, mis tíos. Y eso va a ir de generación en generación, hablando del testimonio de lo que sembramos por la gracia y la misericordia de Dios. Que las pruebas son duras. Hay pruebas duras. Hay tempestades muy duras. Hay fuegos abrasadores que nadie lo puede entender hasta que no lo esté pasando. Por eso no juzgue. Por eso no levante tu mano para acusar. Por eso no levante tu mano para levantar falso testimonio. Por eso ten misericordia del que está pasando por su prueba. Solamente ora por ellos. Solamente clama por ellos. Bendícelo, bendícelo. Y di: Señor, fortalécele. Ese es el llamado de la iglesia. Y en el paquete en el cual nosotros aceptamos en ese llamamiento, Dios le dice a Josué: tú vas a ser que va a entrar a mi pueblo, a la tierra prometida. Amén. Es así. ¿Saben cuántos años duró Josué cuando murió Moisés? ¿Cuántos años duró Josué para entrar a la tierra prometida? ¿Sabéis? 7 años. 7 años. 7 años. Pero entró y Dios le dio la victoria. Termino con esto. Los dones que tenemos nos los ha dado Dios. El carisma que tenemos nos los ha dado Dios. No es para nosotros, como dicen en Juan capítulo 15 versículo 16. Es para que demos frutos, para que vayáis y demos fruto al 100%. Levántate, mujer de Dios, levántate, hombre de Dios, que estamos llamados para producir, para multiplicar. Amén. Lo que Dios ha puesto en nuestras manos, hablando de los dones. Amén. ¿Estás a un lado por las pruebas? No pasa nada. Pero ora al Señor, clama al Señor. Y Señor, estoy aquí ahora debajo de la peña, estoy debajo del enebro, Señor. Pero levántame de aquí, yo quiero levantarme. Y comienza a creer en el Señor. Y la puerta que Dios te ha abierto, no hay diablo que la cierre. No hay denominación que la pueda cerrar, porque cuando el hombre te cierra una puerta, Dios te abre 10. Todo esto es caminando conforme al propósito y la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. No te quejes por las pruebas. No llores por la prueba. Llórale al Señor. Y permanece firme en las promesas que son nuestras. Amén. Amén. Padre, te damos gracias por estas palabras. Que el poder de tu Santo Espíritu, Señor, sea afirmando esta palabra, Señor, en nuestros corazones. Fortaleciendo nuestras vidas, fortaleciendo lo que están pasando por prueba, por dificultades. Señor, usted dice que usted nunca llega tarde. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.